Ok. Entonces, como habíamos hablado, venimos hablando de cuáles son las instrucciones, eh, especialmente en la parte de preguntas con que la vamos a iniciar, tratemos de ser lo más concisos posibles, igual con los comentarios. Eh, más o menos a las 7:30 volvemos a hacer un control de asistencia, que en estos momentos Auxi nos está haciendo el favor de llevarnos el control de la asistencia. Eh, y que doña Ceci, Gracias, Yurita, perdón, gracias. Hay una persona en usuario de Zoom que no sé quién es. Tal vez si me escribe el nombre ahí en el chat para poder tomarla en cuenta, porque solo dice usuario de Zoom y necesito el nombre. Gracias. ay, muchas gracias. Y de paso, les recuerdo a aquellos que comparten teléfono, como es el caso de Cinia y de Caro, que mencionaron que no, que también lo indiquen dentro ay, perdón, dentro de dentro del chat de, bueno, Dice doña Mari que se perdió algo de la instrucción. Es que ella no puede hablar. Entonces ok. te escribió ahí. Entonces, aquí en esos momentos, recuerdo. Las preguntas le esperemos que sean concisas, claras. Después que cualquier comentario o participación no debe exceder los 3 minutos, que es lo que habíamos hablado. Eh, Eso, hablando de cuando alguno quiera compartir algo personal que es parte de poder estar juntos en este proceso de acompañamiento. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta de la semana pasada, porque no tuvimos ese espacio al final del... Vamos a ver, sí, por aquí. Ok. Bueno, al haber silencio, asumo que no hay preguntas. Seguimos nosotros propiamente en la sección de sometimiento a Dios o sometiéndonos a Dios, particularmente en todo nuestro ser. Tengo problemas de vista. Me hizo falta un tercer monitor. Bueno, pero ok. Someterse a Dios significa reconocer voluntariamente la autoridad y la soberanía de Dios, entregando la propia voluntad. ¿A través de qué? De la obediencia, de la humildad y del amor. Entregándolos propiamente a Dios. Tal vez esa parte no quedó clara. Implica alinearnos alinear nuestra vida con la palabra de Dios. Eso dejándonos guiar en los planes personales, cosa que a veces tomamos decisiones y hacemos planes y no necesariamente nos alineamos a lo que Dios quiere. Y también significa permitir a través de la obra del Espíritu que el Señor nos capacite a poder hacerle frente a la tentación y al poder vivir en santidad. Al mismo tiempo, significa enfrentar una serie de enemigos, cuales vamos a ver un poquito más adelante. Pero si lo vemos en términos sencillos, así claros, es someterse a Dios, es ceder la voluntad a alguien más. En otras palabras, es obedecer al Todopoderoso. Sabemos ya de lo que hemos venido compartiendo en las últimas 2 semanas que nos someterse a Dios eh, implica que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu estén sometidos o obedezcan la voluntad de Dios. En otras palabras, que puedo ceder voluntariamente el dominio de Dios en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Pero como mencionábamos antes, significa una batalla. Una batalla que, como toda batalla, se puede ganar o perder. Y
especialmente cuando hablamos de perder en este tipo de batallas, es que podamos perder por problemas en nuestra obediencia, en problemas en no poder someter algún área de nuestra vida a Dios. Y entonces significa, ¿verdad? Perder por tener una desobediencia tardía, o sea, por no correr presurosos a hacer lo que se nos demanda, o tener hacer las cosas a medias, obedecer parcialmente. En esto sí, pero no estoy de acuerdo en todo esto, entonces solo voy a hacer una parte, la parte con que sí estoy de acuerdo. Al final sigue siendo desobediencia, a pesar de que yo, desde el punto de vista general, haya hecho algo, ¿verdad? Haya atendido una orden. Puedo obedecer aparentemente. ¿Qué significa aparentemente? Yo puedo como decir, sí lo voy a hacer, sí, a tener toda la actitud donde hacia ante los ojos de los demás, que donde yo sí voy a hacer caso y al final no lo hago o lo hago de mala gana o definitivamente desobedecer descaradamente. Entonces, al final, obediencia y particularmente obediencia a Dios es hacer las cosas cuando Dios nos los dice y como Dios nos los dice y con la actitud correcta, con la actitud que implica someternos a Dios. Significa, como mencioné, enfrentar a tres enemigos. Uno, la naturaleza humana. Dos, el mundo y sus deseos, porque el mundo y sus deseos no necesariamente se alinean a la voluntad de Dios. Y obviamente el enemigo que todos conocemos a Satanás y todos los suyos que buscan constantemente ir contra nosotros. Ah, falta una figura. La naturaleza humana. De acuerdo con un filósofo del siglo XVII llamado Orbes, perdón, el ser humano es malo por naturaleza y se caracteriza por ser egoísta, perdón, muy práctico, aquí lo puse, ser egoísta, competitivo y irónicamente social. Todos, creo que desde el punto de vista social, todos sabemos que una persona, por más que quiera aislarse, realmente necesita a los demás, de alguna forma. Y muchas veces esa parte que es completamente clara para nosotros, cuando vemos las pirámides de Maslow, sabemos el que sentirnos aceptados, valorados, amados, es parte de estar en un entorno social. Un bebé, por ejemplo, cuando nace como ser humano, no puede sobrevivir ni siquiera un día sin la atención o más de un día sin la atención requerida. La leche, el cambio, la atención, todo. O sea, en general, somos seres sociales. Y creo que esa parte no hay discusión. El conflicto tal vez se da en cómo llevamos nuestra interacción social. Pero desde el punto de vista que mencionamos, dos aspectos que están ahí, de ser egoísta y el ser competitivo, a veces tal vez no está claro, que tal vez quiero señalarlo un poco más claro. A los niños, no todos se les enseña a compartir. ¿Por qué se les enseña a compartir como parte inicial? Porque naturalmente todos queremos lo nuestro, lo que es para mí, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que es mío. Y se llega a cierto punto en la naturaleza humana que buscamos nuestro propio bienestar. Y eso significa que lo que yo quiero y no necesariamente es lo que necesito, lo que yo quiero, voy a hacer todo lo posible por tenerlo. Y si alguien más lo tiene, yo voy a decir, yo lo quiero y voy a tratar de hacer todo lo posible
por tenerlo. Y eso muy, y tanto es así que muchas veces cuando un niño tiene su juguete y es suyo, no lo quiere compartir. Y cuando el otro que está, ve el juguete, lo ve y dice, yo lo quiero. Y significa, y son los pleitos que todos y cada uno de nosotros conocemos, donde el otro le jala el pelo, uno le jala el pelo al otro, le hace un mordisco, o lo hace lo que sea para tratar de tener ese juguete. En otras palabras, el ser humano por naturaleza va a buscar su propio beneficio y cuando aquello que quiere no lo tiene, va a hacer todo lo posible por tenerlo. Es ahí donde entra la otra parte que también genera, vamos a hablar de ser competitivos. Entonces, como yo quiero, yo voy a hacer todo lo necesario para obtener eso que yo quiero, eso eh, que nadie me debe quitar. Y entonces ahí es donde empiezan las luchas de poder, las luchas para que por yo buscar en mi propio, satisfacer mis necesidades, mis deseos, mis añoranzas. Y todos podríamos decir, eso es normal, eso es natural, pero en Cristo, aquí necesitamos que varias cosas de nuestra forma natural de que cambie. Esos deseos egoístas pueden abarcar varias áreas de nuestra vida, tanto físicos, deseos digamos, como dije, el juguete del chiquito, el conflicto del juguete entre los niños, pero podemos hablar de cuando entran temas como la codicia, ¿cómo se llama? La avaricia, cosas que están muy asociadas a ese deseo competitivo también y al mismo tiempo egoísta, que desencadenan una serie de pecados que están en el corazón, están en el corazón, que no necesariamente se ven con el pelear por el juguete, sino que van creciendo ahí dentro del corazón. La Biblia nos dice que esta es una realidad. El ser humano por naturaleza es malo. Dice, no hay bueno ni uno solo. Y llega a asegurar abiertamente en el verso 23 de Romanos 3 que llega más allá, que por cuanto todos pecaron, o todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo la conocemos bien, pero no a veces no entendemos que precisamente por nuestra concupiscencia, perdón, por cómo somos nosotros, perdón, es que necesitamos ser transformados. Y voy a pedir voluntarios. Dos voluntarios, uno que me lea, busque primera de Pedro 1, 13 al 16. Alguien que me haga el favor de ir buscando Romanos 12, 1. Bueno, ese texto lo tengo, lo tengo a la par. Eh, La persona que tenga primera de Pedro 1, 13 al 16. ¿Hay alguno que ya lo tenga? ¿No? Yo lo leo, nada más déjeme encontrar. Gracias. Ya casi. Claro. Primera de Pedro 1, 13, 16. Dice, llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga,
según la obra de cada uno, conducíos. Ya me pasé, perdón. Un poco. Que llegaba hasta ser santos porque yo soy santo. Gracias. Hasta ahí. Perdón. Entonces, el asunto detrás de todo eso, de este llamado de Dios, es que nuestra naturaleza necesita ser transformada y necesita ser transformada por lo que también señala Romanos 12 del 1 al 2. Y voy a pedirle a alguien que nos lea en esta versión lo que está en el texto. Entonces, Yo tal lo vez, leo. claro, gracias, Ara. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchas gracias. Con gusto. Nuestra naturaleza a veces entra en conflicto precisamente con lo que Dios nos llama implica que vivamos en santidad. Ese llamamiento a vivir en santidad, que también señalamos que es someterse a Dios, que es alineárselo a palabra de Dios y que conocemos que alinearse a la palabra de Dios desde el punto de vista resumido significa cumplir dos grandes mandamientos, que al mismo tiempo significa algo mucho más grande que es cumplir 613, que es la lista completa, ¿verdad? Alinearse a la palabra de Dios es seguir lo que Dios estableció en su palabra, de cómo debemos de vivir. Pero Santiago, voy a pedirle, que a doña Soco, que es la que tengo aquí en la lista de primera, nos haga el favor de leer lo que dice Santiago 1 del 13. No vamos obviamente no vamos a leer todos esos textos, sino del 13 hasta el 18. Y después, les invito a leer un poco más adelante. Ok. Ok. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en él, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Yuri, y si puedes explicar concupiscencia, bueno, es que Ok. no lo tengo yo en la mía, porfa. Perfecto. Entonces, voy a ir vamos a poner la imagen clara. ¿Se acuerda que una de la semana pasada pusimos el talón de Aquiles como una imagen, ¿verdad? Que estaba por ahí, que ese era, que representaba que era el área débil de supuestamente, ese gran héroe de guerra. Este era un rey de la guerra, un dios de la guerra que supuestamente era inmortal, pero su talón de Aquiles, ¿verdad? Era totalmente vulnerable. Entonces, la concupiscencia en nuestras vidas son esas áreas donde somos vulnerables, donde eso eh, que se nos puede presentar nos insta a desviarnos de la palabra de Dios. Es lo que nos seduce.
hablamos la semana pasada que puede pasar, a todos se nos puede presentar la tentación de si encontramos en un lugar 1 millón de colones o un montón de dinero dinero, ¿verdad? La tentación es de tomarnos para cada uno de nosotros, la misma naturaleza, apoderarnos porque yo lo quiero, ¿verdad? Pero si el robo no es algo que me seduce, no es un área débil en mi vida, esa no es una de las concupiscencias que actúan en mi vida, entonces yo puedo ver eso y realmente no sentir mayor cosa, no sentir ese impulso que realmente la concupiscencia es el impulso que nos seduce y nos insta a actuar precipitadamente o impulsivamente hacia algo. En este caso, este impulso, ¿verdad? Que se nos presenta delante de nosotros puede ser puesto por dos cosas. Puede ser que, como dije, nuestra misma naturaleza, porque muchas veces atribuimos al diablo todas las cosas, pero a veces no es el diablo. A veces somos nosotros mismos, nuestro cuerpo, como dije, nuestros propios impulsos, nuestra concupiscencia, la que nos desvía de la palabra. Entonces le achacamos al enemigo cuando realmente soy yo. Vamos a ver, una persona eh, se cae, se tropieza con algo y se cae. Muchas veces cuando nos caemos, ¿cuántas decimos, maldito diablo, no sé qué otra cosa que me hizo esto y aquello? Realmente en esa ocasión que puso ahí esa piedra que yo no vi, ¿realmente fue el enemigo que la puso? ¿O yo tuve el descuido ahí? Pero sí le puedo asegurar que el diablo sí va a poder tratar de aprovechar esas piedras y esa caída, que va a poner a espectadores para que además de que se caiga, se burlen de usted y usted se sienta acongojado y le dé mucha vergüenza y que incluso que se quiebre. Pero eso no significa también que pueda suceder también que el enemigo ponga algo de tropiezo para tratar de, de ir contra su vida. Pero no todas las cosas que enfrentamos realmente son el diablo. Y puse el ejemplo de la caída porque no, o sea, muchas veces son esta expresión de cochino diablo por su culpa, o sea, está casi siempre ligada a una caída y no necesariamente esto es así. Nosotros tenemos que entender que por naturaleza nosotros no queremos obedecer a Dios. La tentación en el Edén prácticamente lo tenían todo, pero había esa cosa ahí que no podían comer. Y eso se convirtió en algo que fue el instrumento que el enemigo hizo para que Adán y Eva cayeran. Pero al inicio, si antes de las palabras que el enemigo les susurró, el árbol estaba ahí. Eva y Adán veían el árbol, no les representaba mayor cosa, pero cuando pasa, no es en ese caso, el impulso que está ahí, que es nuestra complicidad, es la que nos puede hacer que el enemigo, que es el otra de la parte, que intervenga y trate de tentarnos. Pero la tentación no es mala, es cuando es mala, como dice aquí con esta imagen, cuando la concupiscencia, después dice de ser concebida, o sea, usted, con que Dios te dijo que no podía, o sea, no todo podías escoger de todo árbol que está en el fruto, en el huerto. Es ahí. Después dice, da a luz. Cuando ya llega, dice,
y ella lo vio, lo codició, dijo, lo vio, dijo que no era malo y entonces lo tomó y comió. Ahí dice, pasa de concebir, o sea, como cuando pasa como un bebé, se concibe el niño y después se da a luz el niño y después es, es produce después la muerte. En el particularmente nosotros sabemos que el pecado y la paga del pecado de la muerte. Entonces, ¿qué hace en este caso el evangelística? Llega a decir, el escritor bíblico, porque dice que la concupiscencia des- eh, 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 concebida da a luz, da como resultado pecado. Y el pecado, una vez consumado, da a luz a la muerte. Problema más fuerte para usted y para mí el día de hoy es que muchas veces cuando pecamos no caemos muertos. Y como no caemos muertos, muchas veces creemos que Dios nos está dando largas o que eso no es tan grave, porque eso es parte de lo que vamos a tratar de analizar, hablando de los ataques del enemigo, precisamente, o sea, apelando también a esa naturaleza humana donde somos débiles, pero al mismo tiempo entender que el enemigo entra muchas veces a seducirnos precisamente conociendo nuestras debilidades. Y como dije, sí, no todo es el diablo, no podemos atribuirle todo al enemigo, pero muchas veces el enemigo nos da una empujadita. Entonces, pero ¿cómo vencemos la concupiscencia? ¿Cómo se logra que esos impulsos naturales, incluso no solo los naturales de naturaleza, sino de las cosas que hemos venido arrastrando, esas cosas que también han sido esos patrones enseñados por el mundo, enseñados por nuestras familias que están lejos de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos vencerlos, esos impulsos? La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 3 versos del 5 al 7, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Y empieza a seguir fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Qué es idolatría? Hablando de la avaricia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y sobre las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Porque este pasaje habla que por naturaleza humana, estas cosas son normales, pero un creyente ya no debe vivir en ellas. Y es muy claro cuando se habla de las cosas externas, pero aquí estamos hablando directamente de lo que ocurre en lo oculto. La fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, todas son cosas que se producen en el corazón. Y claro, una vez concebidas, dan a luz al pecado, pero no todos, no siempre todo el mundo se da cuenta de estas cosas que están pasando en el corazón. Pero lo que está señalando Colosenses 3 es que es un hecho que nosotros como creyentes no vivimos en ellos, pero en la realidad lidiamos con cada una de estas cosas. ¿Qué es lo que se espera? Que nosotros tengamos dominio propio, tengamos la fortaleza para que estas cosas no nos eh, dañen, no caigamos en ellas. Entonces, ¿qué es la guerra espiritual en este contexto? Es ir contra la naturaleza humana que nos insta una y otra vez a desviarnos de la palabra de Dios, ir una y otra vez contra el perfil del mundo. La fornicación es mala.
dentro del contexto del mundo? La respuesta es no. Se lo ve antes, en la antigüedad, si dos personas eran sin casarse, entraban en relaciones sexuales y eran apedreados, ahogados, muertos en la antigüedad. Pero hoy todos y cada uno de nosotros conocemos no a una ni a dos parejas, sino a muchas que viven en, como dicen, en concubinato escándalos. Todos conocemos eso. Y desde el punto de vista, eh, para muchos, eso no es problema si, no, si ninguna de las dos partes está casada, si es consensuado, si son mayores de edad. O sea, incluso podemos hablar de cuál es el perfil donde la fornicación no es problema. Pero desde el punto de vista bíblico, Eso es, eso es completamente pecado delante de Dios. Pero en el mundo eso está bien. Incluso hay algunos que afirman llegar a decir que uno puede tener varias parejas siempre y cuando, volvemos a la parte de ser consensuado, pensar que eso es todas las partes están satisfaciendo una necesidad fisiológica y que siempre y cuando uno no involucre ni daña a otros, debería estar normado y ver bien. Todos sabemos que nadie va a la cárcel por acostarse con alguien, pero desde el punto de vista del Señor es otro. Entonces, ¿cómo hacemos cuando no, cuando esto se convierte en una situación donde nuestra necesidad fisiológica se convierte en un problema? ¿Qué pasa? Cuando justamente, ¿qué va a hacer ese? Si yo tengo esto es mi talón de Aquiles, voy a encontrarme a un enemigo que conoce cuál es que ese es mi talón de Aquiles. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a poner de casualidad tener un encuentro con alguien que me llama la atención o llegar al punto de muchos, como algunos hemos experimentado en este área. En pronto a otro se llega a un lugar y se convierte en el centro de atención y de atención de personas que empieza a buscar cómo llevárselo a la cama. Y yo no sé si alguna persona ha experimentado eso a un nivel donde incluso usted llega a poder decir un pronto a otro, yo hice una conexión espiritual y no de Dios, sino diabólica con esta persona o vivo parte de situaciones en esto. O incluso podemos decir, mira, como dice, Dios los crea y el diablo los junta. Ese, ese texto por ahí, esa frase eh, es conocida y ese dicho, perdón, es conocido. Y muchas veces no entendemos que detrás de eso sí hay una intención demoníaca de propiciar que conscientes de cuál es mi talón de Aquiles o esa área, esa concupiscencia en mi vida, ¿qué es lo que va a buscar el enemigo? Propiciar que efectivamente uno caiga. Pero, ¿cómo se puede hacer morir lo terrenal en nosotros? ¿Cómo se puede lograr eso? No es un tema de decisión. No es solo ¿cómo puedo ser obediente? ¿Cómo los hijos de Dios dejan de ser hijos de la desobediencia? No es simplemente con la intención. Todos podemos tener muy buenas intenciones. Podemos decir que e incluso el otro dicho que dice que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, pero
muchas veces no entendemos qué tan cierto es esto para el ser humano y particularmente para el creyente. Porque en el mundo es uno de los enemigos contra los cuales los cristianos debemos que aprender a luchar. ¿Por qué hablamos de esto? Voy a pedir que a dos personas, una que busque Santiago 4:4 y otra Primera de Juan 2:16. Y dice, ¿por qué tenemos que aprender a luchar contra el mundo? El mismo ejemplo que mencioné anteriormente. En el mundo, como dije, la fornicación no es un problema para el mundo. Ya una persona no va a la cárcel si no hay, o sea, incluso ahora, aunque estén casados, ya no se considera un crimen formalmente el tener adulterio. Alguien no va a la cárcel por cometer adulterio, pero todos sabemos que delante de Dios esto no está bien. Entonces, el mundo nos dice algo y tenemos que nosotros aprender a luchar contra eso. Entonces, dice Marta Bueno que tiene Santiago 4:4. 4:4. Gracias y Buenas noches, bendiciones. adelante. Em, Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Santiago 4:4 dice, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Esta es una versión, Dios habla hoy. ay, Dios habla hoy. no, no sé, dice Sociedades Bíblicas, no sé esta versión, mas sin embargo la Reina Valera dice que quien se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Gracias. Más directo. Eh, Carmen Robert, no sé si es que tiene Primera de Juan 2:16 o tiene una pregunta. Adelante, Carmen. No le escuchamos, pero todavía tiene el micrófono apagado. Bueno, ahora sí, Sí, ya adelante. me oye. Aquí Ahora sí. estoy. Sí, Juan 12, 16, la Reina Dos. Valera es la mía. A los que vendían palomas les dijo, saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. No, no, es primera de Juan. Ah, perdón. Adelante. Prim- Y es Primera de Juan 10, 2:16. Primera de Juan 2:16. 2. Ay Dios, Adelante, es que tranquila. sí, es que lo busqué así, digamos, es como, a veces que estoy mal, ¿verdad? Juan Ajá. 1 es. No, sería el Sí, quinto una de libro, Juan, este. sí, Ujú. el quinto libro de atrás para adelante, o sea, de Apocalipsis para allá es el quinto, Primera de Juan. En la mía yo tengo Juan 1, ¿verdad? Y 2 y 3, ¿verdad? Juan Sí, 1. pero no, hay tres, hay Juan, el San Juan, ¿verdad? San Juan, el que va a encontrar uno, dos, tres, después vamos a encontrar Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan. Entonces, Bueno, el, disculpa mi ignorancia. no se preocupe, aquí estamos para aprender, precisamente. Ah, bueno, Está gracias. antes de Apocalipsis. Antes de Está, Apocalipsis está Judas y antes de Ajá, Judas está Juan 3, Juan 2, tercera de Juan, segunda y sí, primera de pues, Juan. ujú, ya lo encontré. Sí, entonces, gracias. primera de Juan 16 es. 2:16. Ajá, 2:16. Vamos a ver si es esta. Ujú. Dice, em, pues de toda la corriente del mundo
la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre, sino del mundo. Gracias. ¿Correcto? Sí, esa es correcta. La versión Esta es Reina una, Valera, que es la que, es la una otra. carta. Ajá. La otra, que es Ujú. más conocida para la mayoría. Bueno, dice, para nada de lo, perdón, porque nada de lo que hay en el mundo, y empieza citando, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen de Dios, sino del mundo. Y esta sección empieza el verso anterior, el verso 15, diciendo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es? Yuri, vieras que yo tengo la versión esta que le leí, que ahorita voy a ver qué es, porque es que la Biblia se llama la Biblia de mi familia, ¿verdad? No sé Ajá, qué es, pero el lenguaje es muy claro. Entonces, adelante. vea lo que dice aquí desde el 15. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Ok, muchas gracias. Con gusto. Creo que leyéndolo en estas tres versiones, está claro para nosotros que lo que el mundo nos ofrece perdón, no está alineado con lo que Dios quiere darnos, o el éxito, o en ese caso la felicidad. Vamos a hablar. Detrás de todo esto, el mundo nos llama a buscar la felicidad. Todos buscamos ser felices. Y de acuerdo con lo que el mundo nos dice, es tenerlo todo, o sea, tener riquezas, éxito, el tener prácticamente todo lo que queramos. Entonces, alguien podría decir, el éxito, para una persona, uno habla de una persona de éxito, habla de, si es hombre, vamos a hablar de una persona que tiene mucho dinero, mucha influencia, que tiene no necesariamente una esposa, sino una pareja o varias, y se considera exitoso en esa línea cuando tiene varias cosas, o sea, cumple con ese perfil. Pero en el que Dios nos da, el perfil de Dios de una persona que es plena, es aquella persona que literalmente ama a Dios y cumple su voluntad. Y eso no necesariamente está ligado a tener riquezas, a tener, incluso tampoco significa ser pobre, porque también podemos pensar que ser pobre es ser exitosos delante de Dios. El éxito de un creyente sigue siendo el que hace cumplir el propósito por el cual fue llamado. Y esto significa, primero, eh, tener una relación con Dios, y otra es permitir que el propósito, que es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, o sea, que hagamos las obras que Dios estableció que hiciéramos, que es esa persona exitosa. En otras palabras, es creer en Dios, someterse a su soberanía y caminar en las obras que Dios diseñó de acuerdo con el carácter, los dones, los talentos que le proveyó para que los cumpla, y así ser esa persona alineada con Dios. Por aquello, no sé si Carmen todavía tiene la mano levantada de la vez pasada, o eh, tiene otra Perdón, si es pregunta. de la vez pasada, ya la Ah, quito. ok.
Entonces, Perdóname. no se preocupe. Entonces, entendemos que muchas veces el cristiano se conforma con el privilegio de ser salvo y se deja arrastrar por las corrientes del mundo. Entonces, ¿cuál es qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder vencer? Porque si estamos hablando de vivir en victoria, entendemos que tenemos que vencer nuestra naturaleza humana, pero también tenemos que vencer el perfil que el mundo nos ofrece. Este vencer significa no caer en en acomodarnos a lo que el mundo nos dicta como bueno, como exitoso, como esa parte que nos permite alcanzar la felicidad. Nosotros necesitamos entender que acomodarnos al mundo es a veces el problema mayor con la que tenemos que lidiar, porque tal vez usé el ejemplo hasta ahorita de la fornicación, que entendemos que para el mundo no es pecado, pero para el cristiano sí, pero vamos a encontrar muchas cosas que caen en esas zonas donde no podemos decir que eso es pecado, pero que ciertamente nos apartan de la voluntad de Dios y de vivir en santidad. Vamos a encontrar en nuestras vidas, por ejemplo, vamos a hablar, no dice... que es malo el Facebook. De hecho, no vamos a encontrar en ninguna Biblia que conocemos, ni en ninguna traducción y nada, algo que diga no vea su pantalla, no invierta tiempo en usar su pantalla, en ver los chismes de la farándula. No vamos a encontrar eso. Y si alguien le dice que es pecado, le digo, va a tener, yo le diría apologéticamente, o sea, haciendo defensa de mi fe pregunto, ¿dónde está eso en la Biblia? Y la respuesta va a ser en ninguna parte. Pero ciertamente, cuando me acomodo al mundo, al que yo puedo seguir las tendencias y alinearme a el mundo para no incomodar y no sentirme fuera de lugar, estoy muchas veces cayendo en que estoy dejando de lado la necesidad de vivir conforme a la palabra de Dios. Acomodarse al mundo a veces es difícil cuando porque digo que a veces es difícil, porque nuestro deseo de caer bien nos hace a veces sentirnos incómodos como creyentes. Y eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque el Espíritu Santo no nos deja abiertamente caer en esa seducción de acomodarnos al mundo. Pero al mismo tiempo que es difícil, puede ser muy fácil si nuestros sentidos espirituales y no están adormecidos. El Espíritu Santo está todo el tiempo llamándonos a tener convicción de pecado, pero no siempre nuestros oídos están abiertos a la voz de Dios. Incluso podríamos decir que a veces se han entumecido o adormecido y no que están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Algunas cosas son claras, algunas podemos decir hay blanco y negro, pero todos conocemos que hay perfiles de grises que están ahí que muchas veces necesitamos identificar para no acomodarnos a lo que el mundo dice. Como creyentes o como cristianos, nosotros necesitamos luchar para no ser arrastrados por las corrientes de el mundo.
El éxito. El éxito, por ejemplo, el ser exitoso en nuestro trabajo puede ser, es algo que el mundo nos va a decir que eso es, eso está bien. Incluso usted y yo, por los principios de excelencia, vamos a buscar hacer nuestro trabajo de la mejor forma. Pero si mi trabajo me deja, no me permite tener una relación con Dios, caigo, por ejemplo, en ese deseo de alcanzar el éxito y me convierto en una trabajólica, a pesar de que mi deseo no me parece un pecado, me estoy acomodando al mundo y eso me constituye en ese sentido enemiga de Dios, porque mis propósitos, mi motivación no está alineada al plan de Dios. No es que Dios no quiera que usted trabaje y que sea bueno en su trabajo. Significa que o sea, su prioridad no debe ser el trabajo, porque la invitación que Dios nos hace una y otra vez es buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos serán añadidas. Ok, vamos. Ok. Primera de Pedro, uno del 3 del 13 al 16 nos llama la atención, uy, perdón, espérame, ok, nos llama la atención a cómo podemos lidiar o con qué tenemos que lidiar con la naturaleza humana y el mundo y sus deseos. ¿Cuáles son la herramienta principal? Luego, obviamente, de lograr discernir el bien y el mal, pero la herramienta principal para que usted y yo podamos pelear la batalla de la fe, para que podamos vivir en victoria, es la que está marcada en negrita, tamaño gigante o tamaño grande en color azul. Se llama dominio propio. ¿Qué dice Primera de Pedro de 1:13? Dice, por eso, dispóngase para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Clave detrás de esto para poder vencer tanto nuestra naturaleza como el mundo y sus deseos está el dominio propio. Tener siempre una forma de pensar completamente coherente con la salvación que poseemos, que poseemos en Jesucristo. ¿Qué significa? ¿Por qué hablo de coherencia en este concepto? En este momento, perdón. Si decimos que no tenemos que o sea, que enfrentar el ataque de ser tentados por ejemplo, volvemos al ejemplo de la fornicación, ¿cómo se alinea eh, nuestra forma de vivir con nuestra forma de pensar cuando entendemos que es pecado, porque la palabra lo dice, y queremos agradar a Dios en nuestra forma de vivir? Entonces nuestra forma de pensar nos dice, No puedo caer en fornicación. No voy a hacer esto aunque me estoy siendo seducido, que estoy siendo tentado, pero no voy a darle lugar al enemigo, no voy a darle lugar a la carne, a los deseos de la carne, no voy a seguir la corriente del mundo, sino que como Dios
me insta a vivir en santidad y eso significa no caer en fornicación, entonces yo no practico, a pesar de que estoy siendo seducida, que estoy siendo tentada. Entonces, mi forma de pensar se alinea y por ende consecuente con mi conducta posterior a, en ese caso, huir de las fornicaciones porque esa es prácticamente la forma de vencer la fornicación, salir corriendo, como lo hizo José, porque la tentación está, incluso todo se puede propiciar, el secreto, el lugar oscuro, el que nadie, no haya otros ojos, pero al final de cuentas, que no, en el caso de José dice, ¿cómo voy a pecar o cómo hacer mal contra, en ese caso era contra Potifar, y obviamente obviamente sabemos claro que contra Dios, ¿verdad? Pero conscientes de esto, nosotros tenemos que enseñar, alinearnos a que si Dios no nos permite esto, yo voy a pensar en que está bien no hacer lo que incluso el mundo dice que está bien, porque yo quiero agradar a aquel que me dice que eso que quiero, que estoy siendo tentada a hacer, no está bien y como quiero agradarle, no lo voy a hacer. Entonces voy a vivir conforme a lo que significa ser salvo, que es agradar a aquel que me llamó. Es vivir bajo los preceptos que ha establecido, es tratar, como dije una y otra vez, agradarlo a Él. Y motivados por la motivación correcta, que es amar a Dios, agradarle. Dos, tener un estilo, siempre un estilo de vida completamente coherente con la salvación que posee en Jesucristo para mantener libres de caer en el molde o sea, para mantenerse uno libre de caer en el molde del mundo. Yo, como dije, tuve este pensamiento propiamente de alinearme a lo que Dios dice, de agradarle a Dios porque así le place. Entonces, ¿qué es mi estilo de vida? No solo la ocasión en la que fui tentada o seducida para caer, sino que mi vida, mi forma de vivir no le da lugar a que siempre, a exponerme continuamente a esta situación. Entonces, no basta con no caer, sino que mi estilo de vida propicia o da claridad a que yo no quiero caer en esto. Entonces, digámoslo así, no voy a rodearme de personas que puedan hacerme tropezar y situaciones que me puedan hacer. Entonces, la idea central es que el cristiano de hoy que vive en el mundo de libertades debe entender su salvación no solo como un privilegio, sino también como una responsabilidad basada en la obediencia y en la santidad. Entonces, dice, ¿qué tengo que hacer para asumir mi salvación con responsabilidad mientras estoy en el mundo? Voy a decirle, depende de la situación. Como dije, la fornicación, huir, pero en algunos momentos es no darle lugar al resentimiento, no darle lugar, no permitir que ninguna palabra digamos, eh, corrupta salga de mi boca. No darle lugar a que cuando me estoy enojado o enojada, eh, hablar con ligereza y maldecir cuando Dios me manda a bendecir.
Las normas de Dios son absolutas. Son tan así que son iguales hoy, mañana y siempre. Y nunca cambian, porque Él no cambia y su palabra tampoco cambia. Entonces, Dios, Isaías 6, que está situado en el contexto eh, donde Isaías tiene un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios. Él llega y dice, el verso 30, hablando de los serafines que estaban en el cielo, dice que y decían, Santo, 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 el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Conscientes de esto, el llamado que tuvo Isaías en esa visión fue a entender su propia condición, su condición de pecador y de estar rodeado de un pueblo que era pecador, que con labios inmundos específicamente. Entonces, qué era esa concepción? Conscientes de que estamos en un contexto donde abunda el pecado, nosotros también debemos buscar alinearnos a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 llega a decir que parte de lo que significa también andar en santidad o alineados a la palabra, y es seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice Colosenses 3, 12 y 14, que ya leímos en algún momento, me parece. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportados unos a otros y perdonados los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así hacerlo vosotros. Y sobre estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si vemos especialmente estos dos últimos pasajes, dos últimos textos, el de Hebreos y el de Colosenses, tenemos que concluir que al mismo tiempo que se habla de santidad, se habla de tener unas relaciones interpersonales sanas, de poder estar en paz con los demás. Y quiero llevarles unas preguntas de reflexión. Ok. Ok. Sobre la base de la obediencia y la santidad, que son dos caras de una misma moneda, para lo que perdón, la obediencia y la santidad son dos caras de una misma moneda para los que somos hijos de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿estamos viviendo como verdaderos hijos e hijas de Dios? Hay una clara vida alineada a la palabra de Dios, viviendo en obediencia, y al mismo tiempo una cara donde nuestro actuar es piadoso, nuestro actuar es santo. Al mismo tiempo, se vuelve una pregunta. En el mundo tiene su propio estilo de vida, su alma, y no es olma, su alma, y, y a la cual los creyentes se sienten atraídos muchas veces. La pregunta es, ¿qué está moldeando nuestros deseos? ¿Se están alineados a los deseos de nuestra antigua forma de vida antes de aceptar a Jesús como Señor y Salvador? ¿Todavía estamos teniendo conflictos con el viejo hombre en nuestro interior? ¿O están alineando a la Biblia? Y aquí es donde quisiera que usted en su papel y tomando su lápiz, escriba ya sé que
cada uno de nosotros nos pusimos una meta física, una meta, hablando para el cuerpo, una meta para el alma y una meta espiritual, y que venimos trabajando en ellas. Pero si estamos conscientes que estamos trabajando en ellas, ¿verdad? Aquí viene la pregunta, ¿cuál es esa área de vida? No estoy hablando de la meta, ese área de vida que necesita alinearse más con Dios. ¿Cuál es el reto para usted o para mí para que nosotros podamos vivir como verdaderos hijos e hijas de Dios? Que si tuviera que decirle a usted hoy, usted no parece hijo de Dios o hija de Dios porque, ¿cuál sería la respuesta que el mundo que está alrededor suyo ve? Escríbala en ese papel. ¿Qué es lo que el mundo ve que no se alinea a la palabra de Dios y que usted está consciente que no es una mentira? Porque el mundo, pues, la gente puede vernos de una forma y no, realmente es mentira. Pero que usted dice, sí, si la gente que está a mí cerca o la gente que me ve puede cuestionar si mi actuar o mi forma de ser es ser hijo de Dios por esta razón. Y alguien me puede decir, uy, sí, mis vecinos podían cuestionar que yo soy hijo o hija de Dios porque cuando me enojo, hasta el de la esquina contraria a los 100 metros se da cuenta de todo lo que estoy vociferando. O alguien puede decir, ok, me dice que no entendió la pregunta. Entonces, voy a ponerla así. ¿Qué área de mi vida o qué cosas de mi conducta, de mi forma de ser, ponen en duda el que yo realmente sea hija de Dios, que esté viviendo como una verdadero hijo de Dios? Que tanto yo sé como el mundo que está a mi alrededor lo sabe. Entonces, no sé si con eso aclaro. Puse el ejemplo de, como dije, cuando nos enojamos, que podemos gritar hasta que el vecino lejos de nosotros se dé cuenta. Pero vamos a ver, puede ser algo todavía más externo, que mi forma de acercarme hacia los demás, por ejemplo, como algunos no tienen un rostro dulce, sino más bien facciones un poco toscas y que parecen que están enojados siempre. ¿Y qué puede suceder? Que la gente me vea enojada y que parezca que mi cara y mi forma y mis gestos es que yo estoy enojada, pero esas son mis facciones y lo que necesito es aprender a que cuando yo hable, a pesar de que mi rostro sea tosco, la gente no tenga nada malo que decir. No, ella es muy amable, a pesar de que se ve enojada, no es una persona eh, difícil. Que sea eso parte de lo que la gente pueda decir. ¿Por qué? No, quiero que lo tenga en su papel y eso es parte de lo que vamos a precisamente a orar. Vamos a tomar este papel ahí y lo que usted escribió y vamos a orar. Señor, en esta noche, cada uno de nosotros queremos ser hijas e hijos de Dios, que el mundo tenga que reconocer y que nosotras mismos podamos reconocer que vivimos teniendo un estilo de vida que es de un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Señor,
Esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Hacer morir lo terrenal en nosotros no es algo que podamos hacer por nuestra propia mano. Ayúdanos en esta noche a que nuestra disposición sea el primer elemento para que tú operes, que haya convicción en nuestro corazón, pero que nosotros nos alineemos siendo sensibles, sabiendo que cada día significa que tenemos que permanecer en ti, permitiéndonos que tu espíritu nos ayude a vivir, como tener una vida de sometimiento a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Sometimiento por completo implica verdadera obediencia. Como hablamos de que la santidad y la obediencia eran dos caras de una misma moneda, entendemos que una vida sometida por completo es como esta imagen que ya entendimos, ya vimos antes que éramos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, pero una persona que está sometida por completo a Dios tiene esta figura, y no veo el mouse. No sé si ustedes están viendo el mouse. No sé si lo están viendo. Bueno, aquí. Cuyo cuerpo, su alma y su espíritu está postrado, está rendido a Dios. Si bien tenemos esta forma, puede suceder. Vamos a ver si. Ay, no voy a pasar. Ahorita les muestro una figura que quisiera ver, enseñarles en este momento, donde puede suceder que nosotros nos rindamos, y fue el ejemplo que puse la semana pasada, aparentemente, físicamente, pero nuestra alma, nuestro espíritu no esté alineado a someterse a Dios. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. También dice, ¿cómo? ¿Cómo? Básicamente es que logramos ese sometimiento por completo. Eso es lo que hace, dice Mateo 16:24. Ese cómo significa primero negarse a uno mismo, o sea, a satisfacer el egoísmo que era por naturaleza, que habíamos hablado, y de alguna forma a la competitividad que está por naturaleza, el buscar nuestros propios intereses, el alinearnos, no, negarnos a nosotros mismos. Después, tomar la cruz. Y en ese caso, es no la cruz que Jesús nos asignó, que de alguna forma es hacer las obras que Dios definió de antemano en medio de los sufrimientos que el mundo nos va a poner, porque en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor nos dijo que no teníamos que temer porque ya Él había vencido. Entonces, tenemos que tomar la cruz, tomar la decisión de hacer morir también lo terrenal había mencionado en nosotros, esas áreas que necesitan ser trabajadas, no darles lugar a que tomen dominio de nosotros. Y después seguir a Jesús, seguir la obra, seguir la palabra de Dios, caminar conforme a la palabra de Dios. Este es el cómo. 3, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiéndole. Ese es el cómo. Pero para que haya un sometimiento completo, la motivación detrás de por qué me niego a mí mismo, tomo la cruz y sigo, es porque le amo, porque
le busco agradar a Dios, porque si solo es si me amáis y guardad, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si la motivación es la incorrecta, yo, a pesar de que pueda a obedecer a Dios, o puede suceder, como mencionamos en una de las filminas anteriores, que no haya una obediencia parcial, una obediencia fuera del tiempo que corresponde o del momento de la orden. Puede ser una una obediencia aparente, incluso puede ser como menciona Mateo en Jesús en el Sermón del Montes, para ser vistos de los hombres, pero no, realmente no estoy rindiéndome a Dios por completo porque mis intereses están detrás. O puede suceder que efectivamente haya una desobediencia completa. Entonces, si mi motivación no es agradar a Dios, incluso yo estoy obedeciendo por temor, mm, incluso porque temo al infierno, temo que las consecuencias me alcancen. Si la motivación es esta, muy probablemente no haya un sometimiento completo a Dios. ¿Y cómo se logra ese sometimiento? No es por nuestra mano. Y vamos a saltar, la siguiente filmina nos la vamos a saltar. Ahorita volvemos a ella. Ujú. Yuri, ahí hay Sandra dice que tiene una pregunta. Ah, ok, ya casi vamos a ver. Voy a darles espacio para esta pregunta. Cuando recibimos al Señor, es cuando empieza el proceso de lograr que alma, cuerpo y espíritu se alinee a la palabra, se alinee a lo que Dios establece, pero sobre todo podamos realmente someternos a Dios completamente. ¿Cómo se logra? Permitiendo que el Espíritu actúe. Cuando nosotros, dice, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, Ezequías 13, Ezequiel 13, 36 del 26 al 27 dice lo siguiente: Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, si lo vemos aquí antes decía hacer morir lo terrenal en vosotros, eh, decían otros donde que amáis mis mandamientos, donde todas estas acciones de negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo son acciones que ejecuta o que ejecutamos nosotros. Pero aquí nos dice claro cómo es que de alguna forma se logra esto. Y es cuando el actuar del Espíritu Santo nos permite andar en los estatutos de Dios y vivir conforme a los preceptos o a la forma al estilo de vida que Dios está señalando que es pertinente a los del reino de los cielos. Esto es cuando el Espíritu, o sea, el Señor o Dios pone en nosotros su Santo Espíritu para que podamos cumplir así las cosas que Dios nos manda, para que podamos ser obedientes. Sin el actuar del Espíritu Santo, nosotros vamos a mantenernos en un corazón lejano al corazón de Dios, un corazón endurecido. Necesitamos una y otra vez permitir que el Espíritu Santo actúe. Si bien es cierto, en el momento que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, es como
se mencionaba ayer, es en el ejercicio de la comunión con Dios, en el ejercicio de permitirle al Espíritu Santo de Dios operar en nosotros, es que podemos realmente seguir adelante. Entonces, voy a el espacio para la pregunta de Sandra. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es esta. Usted habla de que cuál es el área pues que nosotros tenemos un poco difícil para estar completamente alineadas con Dios, pero o sea, yo pienso que no es solo un área, son diferentes áreas. Por ejemplo, una de ellas puede ser el corazón, digamos, uno, ¿verdad? El corazón, porque ahí está el ego, las emociones, eh, ¿qué le puedo decir? Las intenciones. Después vendría la mente, para mí, ¿verdad? Ujú. Es un punto muy importante, lo que uno piensa, las culpas que tengamos, lo que puede pensar hacia otras personas o hacia una misma. Y después, digamos, las relaciones. ¿Cómo? Ay, Sandra, no sé si se salió. Sí, creo que la sacó Zoom. Ay, ¿qué tal? Bueno, voy a ver, darle unos minutitos para ver si se vuelve a conectar. Eh, Sí, la sacó Zoom. Cuando hablamos de un ADRE, efectivamente nosotros somos, vamos a hablar, como dije, o sea, somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Pero cuando hablaba de un área, es más allá de una de estas tres, estoy hablando de, por ejemplo, como mencionaba Sandra, bueno, Sandra antes, por ejemplo, si yo tengo un problema con la autoestima baja, por ejemplo, un mal concepto de mí mismo, eso incumple, es un problema del alma, perdón, que incumple el poder entender que soy una verdadera hija de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho que yo soy acepta en el amado. Ha dicho que Él me ha puesto por cabeza y no por cola. Ha hablado de que somos reyes y sacerdotes para Dios. O sea, todas estas cosas que están ahí van, digamos, es que dice la palabra mi actuar o mi vida, si yo tengo un problema de autoestima, por ejemplo, es un área que necesito entregarle a Dios porque no se alinea a la palabra, no se alinea al estilo de vida que Dios espera que yo tenga. No estoy sometiendo mi vida por completo a Dios en el área, en ese caso, del alma, porque tengo un problema de autoestima. No sé si ya pudo incorporarse doña Sí, ahí Sandra. viene entrando, ahí viene Sí, entrando. ok. Entonces, como puse el ejemplo anteriormente, entonces, si bien Buenas es noches. cierto, sí, Disculpen, pero fue que me sacó el Zoom. sí, nos notamos que dicha que ya está de vuelta. ¿Sí? ¿Puedo Entonces, continuar con la duda que tenía? sí, por Ah, favor. bueno, entonces, luego, bueno, para mí como hay otro punto que es muy importante, las relaciones, cómo las manejamos, si amamos o no amamos lo que hacemos con la gente que nos rodea y la paz que podamos tener con ellas. Ujú, Y luego las decisiones que podemos tomar acerca de todo lo que nos rodea y las acciones que podamos hacer. Entonces, a mí me parece que esto es un conjunto de ok. cosas para poder estar bien, estar alineadas con Dios. Sí, en ese sentido tiene mucha razón. Lo que quise explicar y lo hice mientras usted estaba un poco afuera, pero voy a poner un ejemplo. Si bien vuelvo a la parte, como somos seres tripartitos, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu, Ujú. podemos tener
varias áreas que en cada una de ellas que necesitan ser trabajadas. Por ejemplo, el ejemplo que di anteriormente fue un problema de autoestima, que es un problema que está en el alma. Ujú. Con ese problema de autoestima que está en el alma, ¿qué hay detrás? Yo no me he logrado alinear con la palabra de Dios no me estoy sometiendo a Dios por completo porque en este área yo no le estoy creyendo a Dios en que lo que dice, por ejemplo, su palabra, al decirme que soy acepto en Él, que soy acepta en Él o que Él me ha puesto junto a Cristo, por ejemplo, en lugares celestiales. Si yo no entiendo eso, si yo tengo un problema de este área de mi vida que es la que representa, está siendo afectada, que si bien es el alma, es este elemento en particular que me está perjudicando, no está permitiendo entender que necesito amar a Dios, va a afectarme y no voy a poder rendirme por completo a Dios. Es evidente que no me he rendido a Dios porque no, en ese área el enemigo está ganando. Y creo. Entonces, no sé si con eso aclaro, si bien es cierto, es un conjunto de cosas, nosotros de alguna forma sabemos cuáles son las áreas más fuertes o las que necesitamos entregarle a Dios. Como mencionaba la parte de las relaciones interpersonales, si yo tengo un falta de perdón con una persona que me ha hecho daño, la Biblia dice que es más allá, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, no, Dios no nos perdona. Entonces, sí, puedo servir a Dios, puedo decir que amo a Dios, puedo hacer muchas cosas en otras áreas, pero si tengo falta de perdón ante alguien, ese área necesita ser entregada para que se someta a Dios. Más Entonces, que nada, perdón, más que nada lo que sucede dentro de nosotros. Eso es, para mí es eso, ¿verdad? Es lo que sucede dentro de nosotros, como podamos sacar nosotros las cosas, porque dentro de adentro hacia afuera es lo que tenemos que hacer bien, es lo que yo pienso. ujú. Ahí es donde está tal vez aquí es donde es muy importante tener claro que el acto de obediencia o de sometimiento o la acción final, Ujú. la externa, solo se logra si tenemos la actitud correcta. Y, Sí, exactamente. y para poder tener la actitud correcta, no basta solo tener la intención, se necesita la fuerza, el actuar o el poder de Dios trabajando desde, como dice usted, desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera, Y eso exactamente. es solo a través de, o sea, el acto externo de la obediencia solo se logra correctamente si el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Si el fruto del Espíritu, que es amor, benignidad, bueno, por ahí los tengo, bueno, lo que dice Gálatas 5 para decirlos en orden, dice verso 22 y 23, sí, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas 9 características o estos nuevos atributos o virtudes se logran solo a través de la obra del Espíritu para poder tener buenas relaciones interpersonales, para poder tener una buena autoestima, para poder tener cuidado sabio de del templo del Espíritu de Dios, para poder tomar decisiones alineadas a la voluntad de Dios, cuando incluso mis deseos están en contra de eso, eso solo se logra si el fruto del Espíritu o la obra del Espíritu está
dominando, teniendo control en mi vida, si yo tengo una relación, no solo nominal, sino una relación donde yo estoy permitiéndole al Espíritu Santo que Él tome control. ¿Por qué? Es, Porque someterse por sí, completo, no, como dice, es de adentro hacia afuera, pero eso es solo permitiendo que desde el interior el Espíritu Santo es el que traiga convicción y nosotros una y otra vez cedamos a nuestra voluntad para someterla a la voluntad de Dios, a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo para vivir ese en, en justicia, para amar misericordia, para humillarnos ante Dios. ok, no está bien. No, no, esa era lo que yo quería expresar un poco lo mío, que es lo que yo pienso y siento, que para estar alineados con Dios, tenemos que empezar primero desde adentro de nosotros y después hacia afuera. Gracias. Pero Y sí, tomando esos 5 puntos que yo di, ¿verdad? En cuenta, uno a uno, poquito a poco, irlos analizando para ir mejorando. sí, pero ahí el identificar cada una de las áreas es el primer paso para pedir precisamente someternos, Ujú. porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, convencernos, decirnos, mira, por aquí las cosas no están bien. Y Exactamente, para ir ahora mejorando. depende de nosotros ceder nuestra voluntad para que las acciones sean consecuentes a esa palabra que Dios nos está dando, a esa orden que el Ok, Señor está poniendo. ok. ¿Ok? Bueno, gracias. A usted, doña Soc. Sí, no, es esto, igual, Yuri, que de hecho en Mateo 15:11 dice que Jesús explica que la verdadera contaminación espiritual no proviene de los alimentos, sino de las intenciones y palabras que salen del corazón. Y por otro lado, Mateo 15:17 al 20, entonces dice, Jesús aclara que la comida pasa por el estómago y se elimina, pero lo que sale de la boca, mentiras, insultos, malos pensamientos, revela la condición del corazón, que es lo que vos decías ahora, ¿verdad? Sí. Casualmente. Y gracias Entonces, por el la cita, corazón. que no Mm. está de más que la apuntemos, pero precisamente es eso lo que también la doña Sandra o Sandra nos quiso eh, recordar. Entonces, Exactamente, bueno. muchas gracias. Entonces, seguimos ahorita, vamos a, eh, quiero, más que se concentren en el texto, ¿verdad? Quiero que veamos la imagen ahorita, porque el texto y estas tácticas no las vamos a ver porque vamos a pasar a ver el video que les mencioné. Eh, Aquí vemos a un cuerpo, ¿verdad? Que está postrado o supuestamente rendido, pero vamos a encontrar, sí, que podemos estar por fuera, el acto externo, o sea, la obediencia o la postración o el rendirse externamente puede ser el que, aparentemente el adecuado, ¿verdad? El que se muestra que estamos sometiéndonos a Dios, pero internamente el alma o el espíritu están desintegrados de lo que el cuerpo está haciendo. En otras palabras, nuestra actitud interna es completamente contraria a lo que podemos, al aparente acto de obediencia. Dios nos espera que usted y yo seamos claros en rendirnos a Dios por completo. Perdón, aquí vamos a hacer, voy a pedirles entonces ahora que veamos este video. Y viendo la hora, voy a pedirles que entonces vayan apuntando conforme vamos haciendo las, los comentarios, las secciones. Van a haber 6 secciones, perdón, 4 secciones.
o sea, 4 pausas. A ver, 4, no son 6, perdón, son 6 pausas. No creo que podamos a cubrirlas todas, eh, pero vamos a apuntar conforme a la sección que estamos viendo, vamos a identificar cuál es el área bajo ataque, donde área va a ser alma, cuerpo o espíritu, pero al mismo tiempo va a ser, vamos a escribir como esa nota al pie, como mencioné antes. eh, el problema de autoestima es en el alma, pero el área esa es la relación conmigo mismo que no está bien. Vamos a hablar ese área específica, ¿verdad? Que está siendo bombardeada. Entonces, la pregunta número 2 es, ¿cuál es el pasaje bíblico que da respuesta a ese ataque? Y después, por ejemplo, vamos a hablar, Dios nos llama una y otra vez a no tener temor, pero por ejemplo, si yo le tengo temor a, al que dirán, o bueno, o temor a las malas noticias, para ponerlo así, a lo que va a ocurrir porque tengo incertidumbre, entonces, bajo el tema, el área del temor, ¿verdad? Voy a encontrar el temor a las malas noticias o a la incertidumbre. Y está dentro de las preocupaciones que atacan la mente, ¿verdad? Que está dentro del alma. Ok. Vamos a poner de pregunta número 3, ¿verdad? ¿Cuál detrás de cada versículo, de cada sección va a haber una aplicación, algo del día de hoy que para hoy puede ser el ataque que usted y yo estamos percibiendo y después ver si nos identificamos o o algo que nos llamó la atención de esa sección de la aplicación y vamos a apuntar cuál es el consejo práctico para poder lidiar con ese ataque. Eh, entonces, especialmente en el primero, vamos a hacer preguntas para que ver si hemos podido aclarar estas 4 preguntas que estamos tratando de responder. Espero que puedan oírnos sin problemas. ¿Alguna vez te has sentido No, un agotado momento. sin razón, como si algo te drenara la energía del alma? Hay días en los que no sabes por qué, pero te cuesta orar, no encuentras gozo en lo que antes te inspiraba y tu mente se llena de pensamientos que no pediste. A veces crees que es simple cansancio o estrés, pero ¿y si es algo más profundo? ¿Y si es una batalla que no se ve, pero que afecta todo lo que eres? La Biblia nos recuerda en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No todo lo que nos roba la paz tiene una causa visible. Hay batallas espirituales que se libran en silencio mientras vivimos el día a día, y lo más peligroso de una guerra invisible es no saber que la estás peleando. El enemigo no siempre llega con ruido ni con terror. A veces llega disfrazado de distracción, de cansancio, de pensamientos que parecen inofensivos, de heridas que nunca se cerraron o de pequeñas dudas que siembran temor. Sin darnos cuenta, puede robarnos la fe, la alegría y la claridad espiritual. Pero quiero que sepas algo. Si sientes oposición, si últimamente las cosas se han vuelto más difíciles, justo cuando intentas acercarte a Dios, eso no es casualidad. Los ataques más fuertes suelen llegar cuando estás a punto de avanzar. Dios no te está castigando, te está fortaleciendo para una batalla que ya tienes ganada en Él. Recuerdo una etapa en la que sentía una opresión inexplicable. Todo parecía ir bien por fuera, pero por dentro había una lucha. No dormía bien, orar se sentía pesado y cada día amanecía con una mezcla de ansiedad y tristeza. Hasta que un día, leyendo la palabra, entendí algo. El enemigo no estaba atacando mi cuerpo ni mis circunstancias, estaba atacando mi comunión con Dios. Si lograba aislarme espiritualmente, lo demás caería por su propio peso. Ese día decidí cambiar mi estrategia, dejé de pelear con mis fuerzas y empecé a pelear con oración, con la palabra y con la verdad. Y quizá tú estás en ese punto. No entiendes por qué te sientes así, pero hoy Dios quiere abrirte los ojos, no para que tengas miedo, sino para que te prepares.
porque cuando reconoces el ataque, puedes levantar el escudo, y cuando levantas el escudo, ya no peleas solo. En este mensaje vamos a hablar de 6 ataques espirituales que debilitan la fe, cómo se manifiestan y sobre todo cómo vencerlos con la verdad de la palabra. Prepárate, porque lo que viene no es para asustarte, sino para recordarte que la victoria ya fue ganada y que tú formas parte de ella. Si este mensaje está hablando a tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que Ignoren esa sigamos parte creciendo comercial. juntos en la palabra. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido y a llevar el mensaje de Dios a muchos más corazones. 1. Ataque a la mente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 de Corintios 10:5. El primer campo de batalla no está afuera, está en la mente. Ahí comienzan los ataques más silenciosos y peligrosos. El enemigo sabe que si logra conquistar tu pensamiento, puede controlar tus emociones, tus decisiones y, al final, tu destino. Por eso no siempre busca destruirte con algo visible. Muchas veces comienza con una simple idea. No puedes, no vales, ya no tiene sentido. Yo he pasado por esos momentos, días en los que mi mente parecía un campo minado. Quería avanzar, pero me sentía atrapado entre pensamientos de duda, culpa y cansancio. Oraba, pero al mismo tiempo mi mente me decía que nada iba a cambiar. Y entendí algo. No era solo estrés, era un ataque espiritual. El enemigo no necesita tocarte para derribarte, solo necesita convencerte de una mentira. Y cuando crees esa mentira, empiezas a vivir como si fuera verdad. Por eso, la mente es el terreno donde se define si vas a caminar en fe o en derrota. La Biblia dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que tú tienes autoridad para decidir qué pensamiento se queda y cuál se va. No todo lo que piensas viene de ti. Algunos pensamientos son semillas que el enemigo lanza para debilitar tu confianza en Dios. Pero no tienes que aceptarlas. Siembra verdad donde antes hubo duda. Si tu mente dice, no voy a poder, respóndele con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el miedo te susurra, esto no tiene salida, declara el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Cada vez que eliges reemplazar un pensamiento de derrota con una promesa de Dios, estás renovando tu mente. Estás reprogramando tu interior para pensar como un hijo del rey, no como un esclavo del miedo. Y con el tiempo, esa práctica transforma tu realidad. Hay algo poderoso en entender que no estás obligado a creer todo lo que piensas. La mente se disciplina igual que un músculo, con práctica diaria. Cuando oras, meditas en la palabra y rechazas la mentira, tu mente se alinea con el propósito de Dios. Tal vez últimamente has sentido que tu mente te traiciona, que tu paz se desvanece o que tus pensamientos te abruman. Pero no olvides, el enemigo no tiene la última palabra. Tú puedes poner cada pensamiento bajo el señorío de Cristo. Y cuando lo haces, la tormenta mental se detiene. Y en su lugar llega una paz que el mundo no puede explicar. 2. Ataque a... Entonces, ¿cuál sería la, respecto al este primer ataque que acabamos de ver, cuál sería el área bajo ataque? No sé si alguien quiere responder voy a pedirle levanten la mano, mejor, perdón, más fácil, responder las preguntas para este ataque. Si no hay un voluntario, yo voy a... Yo, Ok, adelante. Doña So, adelante. Martita, diga usted, Martita. Marta, mi ok. bella, mi bella, gracias. Esto, bueno, para mí tiene que ver con, bueno, habla ahí de desánimo, de falta de paz. Para mí tiene que ver con las emociones que pertenecen pues al alma, ¿no? Ok, Es lo que yo puedo aportar en cuanto a esto. ok. Yuri, yo creo Sí. que la mente, Ajá. el ataque a la mente es muy poderoso porque la verdad es que si el enemigo logra
que nosotros controlar nuestra mente, por decirlo, de ahí nos va a hacer decaer. De hecho, nos va a hacer decaer, ¿verdad? Ok. Y a creer tal vez muchas mentiras que, que nosotros sabemos con la palabra que no es verdad, pero empezamos como a tambalearnos, ¿verdad? Yo creo que la mente es muy poderosa, o sea, la mente es demasiado poderosa, por eso nos ataca por ahí. Sí. Y efectivamente, el primer ataque o área de ataque que está aquí mencionándose es la mente, que de una u otra forma a la hora es parte del alma y que hace esos ataques, tratan de afectar la mente, tratan de afectar nuestras emociones, tratan de incluso de hacernos dudar, afectando nuestra voluntad, afectando nuestra forma de tomar decisiones, a veces producto de las semillas, como dijo, que menciona ahí, que es en Efesios dice abiertamente que son dardos de fuego, ¿verdad? Que pone el enemigo como en nuestro pensamiento para atacarnos. Por eso se volvía tan necesario el yermo de la salvación, el entender que incluso en medio de malas noticias, en medio de situaciones donde estoy expuesto al temor o donde incluso me veo a mí misma como más pequeña, donde de una u otra forma todas las emociones están siendo afectadas, pueden estar afectadas. Esto es lo que dice esta, esta parte, esta sección del video, que es necesario entender que estamos bajo ataque a pesar de que no estamos viendo a un enemigo con nuestros ojos físicos, sino que en la mente es donde, como dijo Socorro, es donde libran gran parte de las batallas. ¿Y cuáles fueron alguien pudo apuntar cuáles son los versículos que Sí, sí, adelante. yo apunté el que habla de en Efesios 6:16, segunda de Corintios 10:5 y Filipenses 4:13 y Salmo 27:1. Muchas gracias. Ahí, o sea, señaló tanto los versículos que utilizó para contraatacar, ¿verdad? Que pueden ser los consejos prácticos y cómo aquellos que nos dan la forma de o la realidad de esta guerra que se libra en nuestras mentes, que es lo que mencionaba también en Efesios 6:16. Entonces, cada una de estas partes nos insta a poder responder y no sé si alguien tiene una aplicación, algo con que se identificó, que dijo, ah, sí, esto a mí me ha pasado o esto a mí me pasa y por eso este versículo eh, es importante. ¿Quién? Eh, Sí, bueno, a mí me pasó, de hecho, esta semana estaba haciendo algo y bueno, el día que lo empecé a hacer como que no fue muy agradable. Bueno, no fue que lo empecé a hacer, sino que lo retomé y no fue así como muy bonito y entonces yo no me sentí muy cómoda. Entonces lo dejé y me fui a bañar y volví y salí y entonces yo sentí como que algo me dijo, es que usted nada hace bien. Y yo en ese mismo instante, como yo ya sé un poquito, yo dije, no, yo tengo la mente de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que ese pensamiento no viene de parte de mi Dios. Y no lo recibo y lo anulo y lo cancelo y no lo acepto. Porque de verdad, vieras que yo hacía muchísimo tiempo no tenía un pensamiento de ese calibre, ¿verdad? O sea, el sentir que de pronto
soy bruta y no puedo hacer algo, o sea, jamás de los jamases. Y ese día me pasó y yo dije, wow, qué impresionante. Pero lo importante de esto fue que en el mismo instante en que me llegó a mi mente, yo lo pude combatir porque lo logré identificar, o sea, no seguí ahí como en ese, con ese espíritu de que pobrecita yo, ¿verdad? No, yo ahí mismo lo reprendí y me basé pues en esos versículos. Muchas gracias por compartir. Laura, perdón, es que como algunos los conozco, a veces se me olvida hago mucho la familiaridad, ¿verdad? Perdón. Ahí les pido las disculpas del caso. Voy a ser un poco más formal. Dice Laura, a veces lo peligroso de los ataques a la mente es que se pueden volver en acciones. Una de las partes más fuertes con los ataques en la mente tienen que ver con los temores. Los temores son esas cosas que nosotros nos ponemos en nuestra mente o que creemos que pueden pasar y que no necesariamente se materializan, pero cuando se materializan, ¿verdad? Y el miedo, que es una amenaza real, lo que ocurre con esto es que podemos igual apelar a aquel que tiene poder para librarnos de todo mal. Esto incluye, ¿verdad? Que incluso peligro de muerte. El Señor puede librarnos de cualquier peligro. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la batalla de la mente? Que la gran mayoría de ellos son pensamientos que atacan y que tratan de dañar nuestra relación con Dios. Tratan de poner a ese problema o esa situación por encima de lo que Dios puede hacer o encima del poder de Dios. Entonces, creo que esa es la parte más difícil de este ataque. Pero al igual que vimos los ejemplos que se pusieron a través de el video, fueron ante un problema de autoestima, un problema que lo hace, de alguien se hace sentir, o sea, algo que lo haga sentir inútil, incapaz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O que ante una situación donde siento que tengo temor volver porque no me ha dado, como mencionó antes, no me ha dado espíritu de cobardía, sino de Dios espíritu de cobardía, sino de poder, temor y de dominio propio, donde yo voy a darle una respuesta bíblica al pensamiento, que se está moviendo y está tratando de minar mi fe. Detrás de todo esto, creo que es muy importante que usted y yo podamos eh, poder tomar de la palabra para poder lidiar contra los ataques. Los ataques que hay detrás no son otra cosa que, pero los ataques del enemigo son cosas que de una u otra manera tienen que ver también con nuestro día a día, con nuestra cotidianidad, pero para ellos, como dijo Marta, necesitamos identificar el problema y después poder orar o poder buscar qué dice la palabra al respecto. Terminamos con el testimonio de doñas de Socorro y después de eso una oración y veremos las otras la próxima semana. Ok, Yuri, así rapidito, sé que el tiempo es oro. Es que hay una vecina que ella me contó a mí que cuando estaba un poquito mal, ella empezó a escuchar voces que le decían gorda, tonta, usted es una tonta, gorda, suicídese, ¿verdad? Entonces ella se lo dijo a la hija y la cometieron, creo que, bueno, como todos la llevaron al psiquiatra y la doparon y a hoy está en silla de ruedas. Y yo le dije a la señora que la asiste, es que yo deseo leerle la Biblia y dice, no, ella está así porque leía la Biblia, entonces ahora no. O sea que podemos, bueno, ponémosla nosotros en oración. Yo sé que el Señor todo lo puede, pero a hoy está en silla de ruedas, está decaída por los medicamentos que le mandan, por supuesto, para que ella no oiga esas voces.
Pero bueno, aquí te dejo para ponerla en oración. Se llama doña Marielos, Doña María. para ver si puede levantarse de esa silla, porque ella escuchaba eso y de eso fue que la llevaron al psiquiatra. Sí. Oye, de un tema también muy probablemente psiquiátrico, pero también no podemos dejar de lado los ataques espirituales. Muchas gracias y vamos a orar por ello, doña Marielos. Entonces, Yuri, ¿le puedo contar sí, testimonio rapidito? sí, tendré que ser muy breve porque Sí, estamos a sí, 2 minutos. ajá, por el tiempo, sí. Sí, Fíjese que a raíz de eso que está diciendo doña Soco, del testimonio de esa señora, a mí me sucedió hace mucho tiempo, hace aproximadamente unos 8 años, yo iba con mis hijos a paseo y el güey me tiró por una ruta que yo no conocía. Esas rutas son unos peñascos muy feos por allá, por donde es Cinchona. La cosa es que yo iba manejando y yo sentí cuando alguien me dijo, usted quiere dejar de sufrir, tírese con ese peñasco con sus hijos. Inmediatamente yo siempre mantengo una emisora cristiana en la casa y en el carro. Y en ese momento yo dije, no lo recibo, cancelado, y empecé a orar con versículos de guerra, ¿verdad? Y empecé a poner alabanzas y a cantar porque yo me di cuenta que era un ataque del diablo. Y el diablo, pues Satanás, el enemigo, el adversario, como lo llamen, siempre busca cómo uno vaya para allá a hacerle compañía a él, ¿verdad? Porque ya está más perdido que perdido, debajo de la planta de nuestros pies está. Entonces, ese es mi testimonio. La única forma, pienso yo, para mí, ¿verdad? Mi opinión personal, la única forma de nosotros podernos defender de todo eso es agarrar la palabra de Dios y hacerla rema en nuestro corazón y en nuestra mente, y si es posible, poder memorizarla, porque en muchas ocasiones no tenemos la Biblia a la mano. ok, muchas gracias. Y Muchas gracias, Yuri. igual, precisamente esa es la forma de poder vencer este tipo de ataques. Es qué dice la Biblia. Y sí, y efectivamente es es memorizando, conociendo las escrituras que yo puedo vencer. Eso es parte de lo que seguiremos viendo la próxima semana. Voy a orar para quedar despedidos porque ya nos pasamos. Señor, en esta noche, gracias por nuestra reunión de hoy, pero sobre todo gracias porque tú tienes la misión de sacar a la luz esas áreas que necesitamos que sean trabajadas en nosotros. Señor, ayúdanos a someternos a ti, entendiendo que estamos en una lucha y al mismo tiempo que esta lucha implica que necesitemos someternos a Dios, y eso es a través de una comunión con Dios, y esto se logra a través de la oración, el estudio de la palabra, a través de la meditación en el Señor. Solo se logra a través de las disciplinas espirituales. Ayúdanos a caminar, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a caminar en ti. Nos limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y te pedimos en esta noche que se han puesto un cerco de protección alrededor nuestro y alrededor de todos los nuestros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén, amén. Muchas gracias, Yuri. Estuvo Igual. súper, 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 súper lindo. De verdad, Muchas qué Muchas gracias. valiosa gracias, enseñanza. muchas gracias. Linda noche, Buenas Buenas, noches. bendiciones. buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias, Chao. buenas noches. Buenas- Bendiciones. Muchas Buenas gracias. noches. Igual, bendiciones.